busquemos en nuestras Biblias, en el libro de Gálatas. Nos podemos acomodar, hermanos. Gálatas, les dije, capítulo 1, versículos del 6 al 8. Es importante como cristianos que estemos conscientes y sepamos verdaderamente en quién hemos creído. Amén. Y eso no impide que tengamos el conocimiento de ese sacrificio que hizo nuestro Señor, ¿verdad? Debemos alzar siempre nuestros rostros, porque a veces, como Pablo decía, no nos avergonzamos, porque sabemos en quién hemos creído. Amén. Y como convertidos, creyentes y verdaderos cristianos, debemos de estar seguros de nuestras vidas, que aunque estemos pasando algún sufrimiento o dolor, sabemos cuál ha sido la obra redentora de nuestro Señor. Me acompañan y leemos la palabra, como les decía, Gálatas 1, del 6 al 8. Como título de nuestro sermón de este día a compartir, que Dios ha puesto: el Evangelio verdadero. Leamos entonces la cita mencionada. Dice así Gálatas 1, 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Oramos. Padre eterno, te damos gracias por habernos permitido venir a este lugar. Tú conoces nuestro corazón y lo que tú has puesto. Y te pedimos desde ya que sea tu Espíritu Santo en mí para llevar este mensaje, que pueda edificar, exhortar, consolar a cada uno de los que estamos acá, Padre eterno. Glorifícate tú, sé tú con el poder y la honra en todo momento. Gracias, en ti nos encomendamos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos acomodarnos. Bien, como decíamos, lo importante es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mucho se toma que las nuevas de salvación, que específicamente eso significa el Evangelio, pero de momento nos podemos quedar cortos cuando nosotros no hemos logrado entender la dimensión del sacrificio de Jesucristo. Predicar y creer en el Evangelio no se trata de moral, mucho menos de filosofía o fábulas, como dice la misma palabra. Dios exige, hermanos, algo completo, ordenado y perfecto, por lo cual tenemos que buscar leer siempre su palabra. No solamente ser conformes con una parte de la Biblia, con una parte de las Escrituras. Estamos mandados desde el Génesis hasta el Apocalipsis a entender cuál es ese orden perfecto que Dios nos da. ¿Por qué? A veces nos falta tal vez un poco, o a quienes mucho. Así como necesitamos tener acceso al reino de Dios por medio de ese pasaporte principal, de haber recibido a nuestro Señor Jesucristo verdaderamente, cuando nosotros equivocadamente o por ignorancia o por conformismo no hemos entendido verdaderamente ese sacrificio de Jesús, la redención, el complemento de la salvación, vemos truncado un entendimiento simplemente materialista, donde
ponemos énfasis en las cosas terrenales, físicas, cuando en verdad tenemos nuestro corazón inclinado a cosas puramente del mundo, no aquellas espirituales que Dios demanda y espera de nosotros. No se trata de un evangelio egoísta, de esperar nada más lo que yo tengo o quisiera para mí. Simplemente, la palabra le llama a algunas cosas sensuales, aquellos que buscan sentir nada más. Estamos en algún lugar y creemos que podemos sentir, pero verdaderamente, preguntémonos, ¿hemos sido convertidos? ¿O solo nos dejamos emocionar? Si bien es necesario y Dios se manifiesta en milagros, pero lo principal siempre es la salvación. Y eso nos lleva a entender que si nosotros sufrimos y tal vez no hemos recibido nuestro milagro, o tenemos algún padecimiento en este mundo, no quiere decir porque andemos mal. Necesariamente usted, hermano y hermana, o amigo o amiga, si usted no ha rendido su corazón a nuestro Señor, como dice la palabra, nos encontramos en nada más un sentir. La palabra habla de sensualidad, que viene de sentir, e incluso se habla tanto de la sexualidad, que ahí viene el pecado del carnal, de la idolatría y todo eso. Incluso aquellas obras que buscamos hacer para recibir incluso la bondad de Dios o un milagro. Pero eso no quiere decir que es lo principal. Si bien todas esas cositas vienen y Dios no las da, lo principal, y eso quiero hacer énfasis en este momento, es la salvación eterna que debemos entender. Si estamos en este mundo es de paso. Estamos conociendo y hemos conocido a un Dios eterno. Y la palabra dice que es la eternidad. No es, la eternidad es que te conozcan a ti, decía Jesús. Ahora, no se mide por tiempo. Nosotros creemos que eternidad nada más es estar viviendo o pasando. No. La eternidad es estar en la presencia de Dios mismo. Y eso nos lleva a entender, como la misma palabra nos muestra, que hay cosas que aún no concibimos en nuestro cerebro. Pero vamos a entender un poco más algún día, cuando estemos en completo estado ante la presencia de nuestro Señor. Por eso hay evangelios que se dicen así, pero no es el verdadero evangelio. Por eso nuestro texto que hemos leído: estoy maravillado que tan pronto hayas alejado de aquel que os llamó. El que nos llama, cuando tú o usted ha recibido aquel sentir, pero sincero, que viene de lo alto, que viene primeramente a nuestra mente, como lo dice la palabra, ahí el Espíritu se manifiesta. Porque Dios nos ha dado emociones, pero no simplemente para ser sensibles a lo que nosotros sentimos y deseamos. Toda emoción y sentimiento tiene que bajar de lo alto, y en nuestra mente debemos reflexionar lo que es del Espíritu para recibir eso mismo. Porque si no es del Espíritu, es puramente sentimental, propio. Y bueno, eso ya distorsiona el evangelio. Debemos examinar cuál es lo que nosotros hemos creído. ¿Es completo? ¿Es ordenado? ¿Es perfecto? Como Dios lo espera y lo desea, no como usted lo piensa. Y no lo digo para que pues podamos sentirnos que tal vez culpables, sino para incentivar, exhortar, que debemos ir más allá, más de lo que nosotros creemos. La palabra de Dios es profunda. Por eso, adentrando más en este tema, quiero plantearles cómo el evangelio
debe ser visto como Dios lo muestra en toda la Escritura, no como un evangelio, como vuelvo a decir, sentimental, emocional, simplemente de misericordia. No. El evangelio, como primer punto, se presenta como una sala de justicia. Y en una sala de justicia, debo decirles, y lo entendemos muchos, ¿qué es lo principal que hay? Hay un juez, hay un dador de la ley. ¿Y qué más hay en una sala de justicia? Si bien sí, está el abogado, pero hay un delincuente. En una sala normal hay un delincuente. Y lamentablemente, en esa sala humana, pero en la sala que Dios espera, estamos nosotros como delincuentes, pecadores, cuando en verdad no hemos reconocido nuestro pecado. Debemos ser ajusticiados y estamos ya condenados en esa condición, por lo cual debemos salir de ahí. Y ahí es donde vemos que el evangelio se va mostrando, que debemos salir de ese estado. El delincuente culpable en la sala de justicia de Dios es el pecador. En Salmos 7:11 dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días, todos los momentos. En 2 de Timoteo 4:8 dice: por lo demás, me está aguardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Dios es un juez justo. En Romanos 3:26 dice: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Vemos cómo Dios todo lo complementa ahí. Romanos 9:22 dice: y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción. Muchos dicen: es Dios paciente para darme amor. Eso se agarra fácilmente. Pero déjenme decirles que la palabra nos dice: Dios es paciente. ¿Por qué? Porque Él soporta para dejar caer su ira. Dios así está sobre el pecador. Entonces no es que está listo para dar mi amor, está listo para justiciarme de lo que me merezco. Y eso nos lleva a reconocer que debemos de salir de ese estado de condenación. Y poco a poco vamos vislumbrando la gran noticia de salvación del Evangelio. En 2 de Pedro 3:15 dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Esto le decía Pedro. Pablo lo decía también. La paciencia es para salvación, no es para darme precisamente amor. Si bien el amor va implícito ahí, pero lo principal es la salvación. Así que no nos sintamos deprimidos, derrotados, perseguidos, porque tal vez creemos que como que no recibimos algún milagro aún, o alguna situación de padecimiento, cuando lo principal es la salvación. Si lo que estamos acá es un paso, es cortísimo a comparación de la grandeza de nuestro Dios. Entonces, en esta sala de justicia, como hemos dicho resumiendo, los principales, el juez justo, Dios, Jesucristo, es nuestro abogado, y el delincuente somos nosotros como pecadores cuando no nos hemos arrepentido. Pero ahora veamos
Dos noticias importantes. ¿Por qué estamos hablando así? Porque antes de hablar de las buenas nuevas de salvación, tenemos que decir, lamentablemente, que si hay algo nuevo bueno, es porque hay algo malo. Y aquí es donde a veces nosotros no ponemos énfasis en darnos cuenta que la palabra nos dice esto. Estamos en un estado de condenación cuando en verdad no hemos entendido esto verdaderamente. La primera noticia, antes de dar lo bueno, se divide en dos partes. El hombre, por lo que hace, es pecador, que comete diariamente el pecado. Somos pecadores por lo que hacemos. Cuando fallamos, estamos en el error de no reconocer la verdad de Dios, de no buscar la santidad ni la justicia. En Romanos 1:29 les quiero leer cómo Dios trata con todo lo que es el pecado. Dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo lo hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Hermanos y amigos, es así que la palabra. Esa es la noticia mala. Todo aquel que esté en esa condición y aún practica, la Biblia dice que los que practican el pecado no heredarán el reino de Dios. Quiero poner una pequeña ilustración. Hace unos días, como se habrán dado cuenta, nosotros veníamos entrando aquí a nuestro país y desde que salimos de allá, de Italia, tenemos que pasar una serie de otros países también en tránsito y nos piden el pasaporte, los permisos respectivos. Y ahí, con un numerito, con un pequeño detalle que no esté bien, hasta ahí nomás llegamos, ya no pasamos. Por mucho que digamos, yo voy para mi patria. Si yo me regreso de aquí de Europa, voy porque allá tengo mi familia. Y bueno, pero si no tiene un detalle bien su pasaporte o su permiso de legalidad del país donde está o proviene, no puede entrar. Así la persona, el que aún no se ha arrepentido verdaderamente, si no ha entendido el evangelio, por un pequeño detalle, no entrará en el reino de Dios. Eso es lo duro. Porque podemos creer, no, ya tenemos el acceso al reino, ya los cielos. Sí, pero hermano, hermanita, hermano, por favor, la palabra nos invita a que hablemos de alguna forma así. Pero entendamos, busquemos, meditemos, reflexionemos si en verdad hemos rendido nuestro corazón, nos hemos convertido verdaderamente. Está bien, busquemos, estemos siempre firmes en la fe, pero es completo, perfecto y agradable a Dios lo que usted ha entendido. Como les decía, al final nosotros, gloria a Dios, pudimos llegar aquí a nuestro país de origen, porque al final todo estaba bien con nuestros documentos. No hacía falta un número, no hacía falta una letrita. Ahí decía bien nuestro nombre y nuestro código de documento. Asegúrese de que usted también tenga completo lo que es ese acceso al reino de Dios. Pero sigamos entonces. Si el hombre está en una condición
de todo lo que hace a diario en pecado. Y esto viene desde que nosotros hemos entendido cuando directamente estamos pecando. Pero hay algo más. El hombre, por lo que es, no solo por lo que hace, por lo que es, tiene una naturaleza mala. Y esto desde la caída de Adán y Eva. Cuando Dios empieza, si usted lee bien el Génesis, y ahí vienen las maldiciones, por aquella codicia, aquella desobediencia del hombre, y por aquella complicidad junto con la mujer. Pero no para distinguirlo, sino como ser humano, tiene una naturaleza caída. Y así que nadie puede decir, yo no he pecado. Es así. El hombre tiene una naturaleza degenerada, perversa, rebelde, corrupta, descarriada, degradada, malvada, maldita, depravada, abominable, entenebrecida y vil, contaminada y condenada, sucia e inmunda. Esa es la naturaleza humana. ¿Nos damos cuenta? No podemos creer que Dios está para nada más servirnos cuando nosotros no hemos entendido verdaderamente cuál es su labor. Pero hermano y hermana, si tenemos esa naturaleza, ¿qué nos decía en Isaías 64:6? Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Eso lo decía el profeta Isaías por medio del Espíritu Santo. Y en Efesios 2:3 tenemos, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Somos hijos de ira para con Dios cuando no hemos sido o no hemos venido en arrepentimiento verdadero. Entonces, hermanos, ¿por qué Dios se va mostrando así? En el mismo Isaías, si usted lee en el capítulo 6:3, dice, y el uno al otro daba voces diciendo, esta es cuando una visión que tuvo Isaías, santo, santo, santo. ¿Quién era eso? Él, el Señor, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Así decían todos los seres celestiales. Así lo tratan a Dios. Santo, santo, santo. ¿Por qué se repite esto así? Ahí se mete aquello de que se va de esa forma en 3 ocasiones, así como la divinidad. Es algo que es puramente de Dios nada más. ¿Qué nos está llevando a invocar eso? Que nosotros debemos buscar en santidad a Dios. Y además, otro de los atributos que hemos de tener en cuenta mucho, que la naturaleza de Dios, entendiéndola así, no es como la nuestra, como humanos. En primera de Juan, en Isaías 40:28 dice así, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Hasta hablando de un Dios eterno. Ahora yo le quiero preguntar, ¿a quién hemos ofendido? ¿O ante quién somos culpables? Nos damos cuenta que no es contra cualquier persona o con cualquier entidad. Hemos ofendido a un Dios que es eterno.
Entonces, ¿qué es lo que nos vamos a merecer si nos quedamos en ese estado? Una condenación eterna. Porque lo hemos ofendido a alguien tan especial, santo y santo y santo. Debemos buscar en santidad salir de esa condenación. En 1 de Juan 4:8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahora, si Dios es amor, ¿usted cree que Dios no va a condenar o no va a estar disgustado con aquel pecador? Porque si hay alguien que anda cometiendo un adulterio, una fornicación, un homicidio, cualquier situación de pecado, Dios sí es amor, pero Él también, por ser amor, eso no le va a agradar. ¿A quién le va a agradar que ofendan a su esposa, que maltraten a su esposa? No. Y la Biblia que nos muestra que como es la iglesia como esposa significa mucho para Dios, y cada uno de nosotros somos parte de la iglesia como creyentes que debemos buscar. Entonces, resumiendo, Dios es eterno, Dios es amor, Dios es santo, Dios es justo, Dios es verdadero. Entonces por eso se merece el único, eso especial. No podemos medirnos de otra forma. No se trata como cuando nosotros una amistad o alguien cercano a nuestro, o en el trabajo, o en la escuela, o en algún lugar, nos ha ofendido, o nosotros queremos agradar a alguien. Sí, esas son relaciones humanas, socialmente, que debemos también, en base a la Biblia, amar al prójimo, a buscar estar en armonía. Pero cuando se trata de saber nuestra salvación y nuestra condenación, ¿cómo está? Debemos tener en claro: hemos ofendido a un Dios eterno. Pero la gran noticia también se va dando que asimismo, si lo vamos complaciendo, si le vamos agradando, es también ese eterno que nos da la vida, nos da la paz, nos da la sanidad. No es cualquiera. Si no hemos recibido tal bendición o tal favor o condición, o hemos sido maltratados por otras personas, eso es lo que pasa en este mundo. Pero hay un juez, como hemos venido viendo, justo, que a Él no se le escapa nada, principalmente cuando se trata del alma. Entonces, ya para ir entendiendo la buena noticia, ahora sí, del Evangelio, si en esa sala de condenación el pecador es culpable, Dios derrama su justicia, pero tendría que derramarla sobre cada uno de nosotros cuando hemos estado en ese pecado sin habernos arrepentido. Dios tenía que derramar eso. Volvamos a recordar: ofendimos a un Dios eterno. ¿Y qué nos íbamos a merecer? Esa condenación eterna. Pues Dios viene y dice, si lo podemos similar así: el hombre por naturaleza depravado, el hombre por lo que hace también malvado. ¿Cómo podía pagar alguien puramente humano y creado como tal? Simplemente tenía que pagar a alguien que fuera eterno para asimilar o apropiarse de esa condenación eterna. Yo no la hubiera podido pagar. Yo no soy eterno, ni usted, ni él, ni nadie. Solo hay uno que podía ser mismo eterno, y es el mismo Dios y su Hijo. Y esa es la noticia agradable. Dios derrama su justicia sobre alguien. En la cruz, Dios satisface su ira. No solamente es que Jesús ahí mostró el amor para nosotros. Tenemos que entender
que Dios tenía que hacer justicia. Y solo Él mismo podía cumplirlo a través de su Hijo. Él derrama y hace justicia de su ira, pero también a la vez eso conlleva el perdón de los pecados. Porque Él sí hizo justicia. Porque recordemos, en una sala normal de juicio, donde está un culpable, pongámonos a pensar, si el culpable es encontrado como tal, ¿qué se merece? El castigo, la pena más máxima que le podían dar. Y usted estaría de acuerdo si esa persona culpable viniera y le dijera al juez: tenga misericordia de mí, por amor usted me va a dejar libre, que ya me condenó, que le dijera al juez. ¿Creen eso ustedes justo? Cualquiera diría: eso no es justo. Este hombre mató, este hombre violó, asesinó, y como por misericordia y puro amor lo van a dejar libre. No, simplemente que tiene que aplicarse justicia. Y como Dios es Dios, Él no puede retroceder en su misma palabra. Había que hacer justicia. Y es allí el sacrificio de nuestro Señor Jesús. En la cruz, esa grandeza de esa obra magnífica, única y verdadera. Dios entonces tenía ese plan, el evangelio de Jesucristo, todo aquello que Jesús hizo en la cruz. Jesús mismo, podemos decir unos puntos importantes. Jesús se ofrece desde la eternidad como un sustituto, el único que podía hacerlo. Y Dios el Padre, acá, atención aquí, no quiero ser tal vez pesado o como usted lo pueda ver, pero debo decirlo así, porque si no el mensaje no mantendría el significado que es. Dios el Padre, al castigar y matar a su Hijo, satisface la justicia que producen los pecados del hombre. Es así. Porque había que hacer justicia. No se trata de apaciguar simplemente ese acto de bondad de Dios, sino un acto verdaderamente único, que Dios mismo, Él podía hacerse justicia, nada más. Vemos cuál es la parte que nos corresponde a nosotros: ir, creer verdaderamente en eso. Por eso mismo, en la cruz se apacigua la condenación que el pecador merecía de recibir una condenación eterna. Allí se apaciguó. En la cruz, Isaías 53:4 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Quién lo hirió? ¿A Jesús? ¿Quién? Algunos dicen, los que mataron a Jesús fueron los romanos, los judíos, intervinieron, pero el que lo mató fue el mismo Dios. Es así. Leámoslo. Ahí está en Isaías, lea Isaías 53, todo el capítulo. Dice también en Isaías 53:6: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada una cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 6:10: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, y verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en sus manos prosperada. Pero ¿qué dice? Jehová lo quebrantó.
No veamos tanto que si los judíos o los romanos. ¿Por qué lo quebrantó Jehová? Por ti, por mí, por todos nosotros. Aquí vamos a venir a creer. Ahora, ya para ir terminando, en Romanos 3, 25, 26 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios en su paciencia, Dios es paciente para que procedamos al arrepentimiento. Algunos creen que Dios es paciente nada más para darnos el amor. No, primeramente es para que vengamos al arrepentimiento, por la salvación. Eso es lo esencial. En Gálatas 3:10 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo la maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Esto es porque Jesús mismo se hizo así, en esa condición de muerte, para pasar lo que la ley misma exigía. Entonces, hermanos, Dios quiere que le veamos correctamente, no de forma sentimental, no de forma emocional, amorosa, misericordiosa. Pero no estoy diciendo que esto no debe pasar. Simplemente que antes de poder tener cualquier emoción, cualquier sentimiento, reconozcamos cuál es ese sacrificio verdadero de Jesús. Ahora, termino con esto. La salvación, entonces, ya la reconocemos, que es a través de lo que hace Jesús en la cruz. Pero hay dos condiciones principales para que esto se dé, las cuales están en Marcos 1, 14 al 15. Las podemos buscar, por favor. Marcos 1, 14 al 15. Nos damos cuenta entonces de la mala noticia que teníamos, que estábamos en condenación porque Dios estaba enojado, airado con nosotros, y es a través de ello que teníamos que salir de esa mala condición para ser salvos a través del sacrificio de Jesús. Pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo lo hacemos nosotros como personas? Leamos, dice así: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en ¿qué? En el evangelio. Debemos arrepentirnos y creer en el evangelio verdaderamente de Jesucristo. No cualquier otro, como lo leímos en el texto original, inicial. El evangelio que habla precisamente de la obra de Jesús redentora, ese es el que nosotros, y eso es lo que está enmarcado en toda la Biblia. Ahora sí, para terminar, ¿qué podemos concluir? Sin el verdadero evangelio no hay poder. No hay poder. Por eso mismo la vida sigue igual. Nuestras vidas no han sido transformadas, no han estado aptas para recibir y para entender cuál es la condición que paso o puedo esperar de Dios. Porque sin el verdadero evangelio, nosotros podemos haber creído a otras cosas, a otras fábulas o cosas que son diferentes a la labor de Jesús en la cruz. En Isaías 53:11 dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Jesucristo hace sacrificio por muchos, porque lamentablemente no todos van a venir a creer. Entonces no es que Dios no haya sido un Dios que
limitado, que no pudo salvar. No, no, es que no iban a venir a creer. Por eso dice acá, por muchos. Ahora, Romanos 1:16 nos dice y nos termina diciendo en este mensaje: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? No para otra cosa, para la salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Eso fue en aquel tiempo, pero ahorita es para todo aquel que puede venir a los pies de Cristo y vivir y ser como iglesia. El evangelio es para salvación, hermanos, que conlleva una vida transformada en Cristo. Además, en una sala de justicia existe una condena, pero esa condena de libertad la hace Jesús en nuestras vidas cuando Él intercede y es nuestro abogado. En el evangelio, y el castigo y la ira de Dios es la condenación sobre el hombre. El perdón de los pecados que conlleva una vida transformada. Cuando hemos sido verdaderamente transformados, es porque hemos recibido ese evangelio. ¿Por qué? Por gracia y misericordia de Dios. ¿En quién? En Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Gloria a Dios, hermanos.